Soy Daniel Pernas de DPS Trading. El famoso profesor de Wharton, Jeremy Siegel, ha advertido recientemente que la Reserva Federal está siendo demasiado agresiva con su política monetaria. En concreto, comentó en una entrevista en CNBC que la Fed está pisando los frenos con demasiada fuerza. Como todos sabéis, se refiere a que el Banco Central está subiendo muy rápidamente las tasas de interés para combatir la inflación. Además agregó que la Fed debería haber comenzado a endurecer su política monetaria mucho antes y que después de mantener una política monetaria demasiado laxa durante 2020 y 2021, el péndulo ha oscilado demasiado en la otra dirección. La consecuencia es que si se mantienen tan estrictos como dicen que lo harán y continúan aumentando las tasas durante la primera parte del próximo año, el verdadero problema no será la inflación, sino los riesgos de recesión que ya son ahora mismo extremadamente altos. ¿Crees que Siegel está en lo cierto? Déjame tu opinión en comentarios. La mía ya la he comentado bastantes veces en el canal. Considero que los bancos centrales han actuado demasiado tarde y su mayor error fue ese. No es lo mismo una subida paulatina que dé tiempo a acomodarse a la economía que subir todo de golpe. Por otro lado, una vez que ya tienes el problema muy acentuado, cualquier solución pues va a ser mala. Si subes muy rápido los tipos va a afectar a la economía, pero es que si no lo haces, la inflación no hará otra cosa que descontrolarse. Veremos la actuación de la Fed en próximas reuniones, pero no lo tiene nada fácil. Otro riesgo a tener en cuenta, y es que estamos con amenazas por todos lados, que si inflación, que si crisis, geopolítica, etc. Bueno, sería el riesgo asociado a Credit Suisse, ya que por su tamaño, una posible quiebra haría tambalear el sistema. Aquí tenemos el gráfico de la evolución del valor de los CDS de Credit Suisse desde 2008. La fuente es Bloomberg y estaría publicado por 5 días. ¿Qué nos dice este gráfico? Que a fecha de 3 de octubre habríamos superado el pico de marzo de 2009. Es decir, los inversores están pagando una prima muchísimo mayor para cubrirse del riesgo de quiebra del banco suizo. Por tanto, hemos de suponer, dada esta gran subida, que el riesgo de quiebra es mucho mayor. Si nos vamos a la cotización de las acciones de Credit Suisse, pues vemos que el gráfico es bajista desde hace muchísimo tiempo. Respecto a datos macroeconómicos, esta semana hemos conocido la tasa de desempleo que bajó a un 3,5% en Estados Unidos, lo cual es un dato que le sigue dando margen a la Reserva Federal para que continúe la subida de tipos. Respecto a la semana que viene tenemos el jueves 13 un dato muy importante que sería el dato de inflación en Estados Unidos, el cual se espera que baje de un 8,3 a una tasa de un 8,1%. Y además también tenemos que estar pendiente, por supuesto, del dato de inflación subyacente. Bien, ¿cómo se están tomando los mercados todo este revoltijo de noticias? Bueno, pues hemos tenido una semana de más a menos, iniciamos la semana con subidas, pero pronto vino la presión vendedora. Nada ha cambiado y es que estamos desarrollando una tendencia claramente bajista de corto plazo, haciendo máximos y mínimos decrecientes. Aquí tenemos el gráfico del Nasdaq, pero los otros índices serían bastante similares, los veremos a continuación. En cuanto al Nasdaq, estaríamos ahora mismo en una zona de posible soporte, una zona donde ya se paró el precio 2 veces. En caso de perderla, el siguiente nivel relevante estaría en el entorno del 61,8% de la última subida. Estaríamos hablando de niveles de 10.646 puntos. Si nos vamos al S&P, pues ya vemos la situación similar, haciendo máximos y mínimos decrecientes. Aquí la única diferencia es que la corrección de momento no ha llegado al 50% Fibonacci. Y si nos vamos al Dow Jones, también estaríamos cerca de una zona de posible soporte, esta zona del antiguo hueco alcista y donde rebotó últimamente el índice industrial. En los 3 índices americanos, la media de 200 sesiones está en fase descendente y actuando de resistencia. Bueno, Daniel, déjate de historias. ¿Cuándo vamos a ver mínimos? Mójate. Bueno, si seguís el canal sabéis que me suelo mojar, suelo comentar objetivos, estructuras, pero no tengo por costumbre inventarme algo que no está en el gráfico. De momento sigo llamando a la precaución, y digo sigo llamando porque ya hace meses que lo venimos comentando en el canal. Los gráficos habían perjudicado y de momento, a pesar de que habíamos superado alguna resistencia importante de corto plazo, te decía que la clave iba a ser que la media fuese capaz de girarse al alza. No fue así y desde aquí vinieron caídas. Que estamos ahora más cerca de mínimos de lo que estábamos hace meses, eso es evidente, pero también podíamos pensar lo mismo cuando estábamos por aquí, y sin embargo, a pesar de que vino un rebote, perdimos estos mínimos e hicimos, en el caso del Dow Jones, un nuevo mínimo relevante. Por tanto, mucho cuidado con adelantarse porque al final el mercado no te paga por ser adivino, te paga por ir siguiendo las señales que da el precio. Y además hay otra cosa, lo veremos después en el VIX,
pero creo que todavía no hemos llegado a ese momento donde nadie quiera estar en el mercado. Creo que muchos de momento todavía están buscando compras y tras las últimas fuertes subidas desde mínimos del coronavirus, pues estamos purgando un poco todo este camino. Por tanto, un poco ya como resumen de índices americanos. Personalmente, ¿cuándo me plantearía abrir posiciones? Bueno, ojo, que todavía no puse el disclaimer, 2 segundos y te lo comento. Y es que al final la responsabilidad es de cada uno, pero particularmente, o bien esperaría que el precio me dé señales claras de que esta tendencia de corto o medio plazo ha terminado, y esto sucedería si se superaran estos últimos máximos y si la media se gira, o bien esperaría a un momento de máxima volatilidad en el mercado, donde los índices cayesen con muchísima fuerza, con muchas noticias negativas, con el índice de volatilidad por las nubes y buscando alguna señal de entrada de dinero. Bien, antes de pasar a índices europeos vamos a comentar rápidamente la situación del Russell 2000, donde si recuerdas la semana pasada marcábamos esta zona de resistencia de los 1782. Bueno, desde aquí ha retrocedido el precio y la siguiente zona a considerar sería la zona de los 1640-1650 puntos, la zona de mínimos anuales. Ahora que fuésemos capaces de superar resistencias y acabara el Russell 2000 por superar la zona de los 2031. Bueno, pues en este improbable caso estaría activando una figura de doble suelo que estaría avisando de que probablemente esta corrección habría ya terminado. Ahora sí, nos vamos ya a índices europeos. ¿Cómo está la situación en Europa? Vamos a empezar con el DAX. Un DAX que ya la semana pasada te decía que había perdido mínimos anuales y había deteriorado su aspecto técnico. Tiene primera zona de resistencia de corto plazo los 13.047, primera zona de soporte los 11.866 y después ya esta zona importante de largo plazo, esta zona sombreada roja, en el entorno de los 11.440 puntos. Poca novedad respecto a la semana pasada y es que la media sigue en fase descendente y actuando de resistencia. Eurostoxx. La semana pasada también perdimos mínimos anuales, la media sigue bajando y actuando de resistencia y tendría primera zona de soporte los 3.257 y después ya los 2.920 puntos. Nos vamos a ver ahora la situación del IBEX, del índice español, donde en semanas anteriores marcábamos como un nivel de soporte relevante los 7.286 y aunque en primera instancia fue capaz de respetarlo, yo creo que lo más probable es que el IBEX acabe cediendo la comentada zona de soporte. Nos vamos al FTSE, donde también ha funcionado muy bien en primera instancia la zona de soporte comentada, zona de los 6.809. Y no es que hagamos magia en el canal, sino que esta era una zona de mínimos importante que ya veníamos arrastrando desde atrás. En caso de perder estos niveles, daría una señal bastante negativa. Nos vamos al MIB italiano. Poca novedad, máximos y mínimos decrecientes, media en fase descendente actuando de resistencia, y yo aquí quizás como soporte empezaría a marcar esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos al K40. Ya ves que la situación es bastante similar en todos los índices, media de 200 cayendo y también actuando de resistencia. Respecto al Nikkei, pues seguimos comentando la existencia del objetivo pendiente por doble techo hacia niveles de 23.400, primera zona de soporte los 25.597, primera zona de resistencia a la media y estos máximos aislados. Vamos a ver ahora la situación del índice de volatilidad del S&P 500, donde si recuerdas la semana pasada te comentaba que si bien había superado la resistencia de la directriz que unía máximos, esta vela tenía bastante cuerpo y a corto plazo podía venir caídas de volatilidad. Bueno, los primeros días de la semana vinieron caídas, pero ya el jueves y el viernes vino un repunte de la volatilidad. Zona de soporte de corto plazo los 28.54, zona de resistencia los 35, esta zona entre los 37 y 39 y ya en caso de superar esta zona tendríamos el entorno de 50 y ya de ponerse la cosa muy fea los siguientes niveles importantes serían en el entorno de los 85. Vamos a ver ahora alguna acción que me habéis pedido. Por cierto, recientemente subí 2 vídeos de acciones, una de las acciones FAN, es decir, Alphabet, Microsoft, Meta y compañía, y otro un especial de acciones de lujo, un sector que podría ser especialmente interesante dada la situación de mercado. Ahora, acciones españolas las vimos la semana pasada, las actualizaremos la próxima semana, pero ahora mismo sinceramente no veo mucho por dónde rascar. Bien, empezando el análisis vamos a ver la situación de Nvidia, una acción donde marcamos objetivo por segundo impulso bajista que ya estaría cumplido e incluso podríamos marcar un tercero hacia niveles de 54,31, aunque los terceros siempre son muchísimo menos fiables que los segundos. De momento está en fase correctiva, la media de 200 en fase descendente y sin ninguna señal de que el precio se vaya a girar. Por tanto, mientras no forme alguna estructura, yo me quedaría al margen.
Siguiente acción, AMD, que no fue capaz de superar la resistencia comentada de los 109,67, sino que desde la media de 200 sesiones el precio se ha desplomado. Por el camino habría perdido la importante resistencia de los 73,98 y la importante resistencia del 61,8% de toda la subida. Precio cayendo, media bajando, actuando de resistencia hasta que se reestructure. Aquí no habría nada que hacer. Intel. Bueno, Intel, que ya la habíamos analizado semanas atrás, te comentaba que se había perjudicado tras perder estos mínimos y tras perder la directriz azul, y además también perdió esta otra directriz acelerando la caída. Media de 200 sesiones en fase descendente y el precio cayendo a plomo, técnicamente no habría ningún motivo para incorporar esta acción a cartera. Siguiente acción, Deere & Company, que tuvo una fuerte subida desde mínimos del coronavirus. Aquí en máximos te dibujó una divergencia bajista y a partir de ahí vinieron caídas. Se perdieron esta zona de mínimos y siguieron las caídas hasta que a principios de julio vino un fuerte rebote del precio que marca niveles a vigilar. Por un lado, soporte los 327,84, es decir, el 61,8% de esta última subida. Por el lado de las resistencias, los $392, este hueco bajista y el hueco bajista anterior. No está excesivamente clara la situación de Deere & Company, al igual que tampoco estaría excesivamente clara otra acción que me habéis pedido, que sería SunPower Corporation. Y no está clara porque por un lado habríamos superado este último máximo, además la media ya se habría girado al alza, pero por el lado negativo habríamos perdido este mínimo activando divergencia bajista. Máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Por tanto, aquí no me extrañaría un comportamiento bastante lateral, al menos en las siguientes semanas. Respecto al euro-dólar, poca novedad. Se volvió a acercar a la zona de resistencia importante, una zona de resistencia que llevamos meses comentando en el canal, esta directriz roja. Una directriz roja que de nuevo vuelve a funcionar. En algún momento se acabará rompiendo, no va a durar para siempre, pero de momento la tendencia es bajista, la media baja y no hay señales de giro. Respecto al oro, avisamos la semana pasada que había perjudicado el aspecto técnico tras perder esta zona sombreada amarilla. Esta semana vino un rebote, pero de momento el rebote se ha muerto en la directriz que une máximos. Esa sería la primera zona de resistencia a superar, después ya tendría la media de 200 y los 1826. Respecto a la plata, superó la directriz azul y ahora mismo está luchando contra la siguiente resistencia, que supone la media de 200 y los 20,89. Respecto al Brent, si recuerdas, te comentaba que esta era una zona muy importante de soporte y desde aquí ha venido un rebote, lo cual añade presión a la inflación. Zona de resistencia a la media, los 103,44 y los 107,51. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.